Tristes y alegres, por Manuel Márquez Sterling. Instantáneas de la Convención. Sanguilí. Según el testimonio de Tenne, habiendo visto Diágoras coronar en un mismo día a sus dos hijos, fue llevado en los brazos de estos ante la multitud. Encontrando tal honor demasiado grande para un mortal, el pueblo le gritó: «Muere, Diágoras, puesto que no puedes llegar a ser Dios». Así, cuando en la convención algún delegado pronuncia con énfasis un discurso ocasional, el señor Sanguilí le mira y con la mirada le increpa: «Muere, puesto que no puedes llegar a hablar como yo». Y en efecto, hablar como habla el señor Sanguilí no es cosa fácil. Por eso, en mi sentir, el señor Sanguilí, siendo en Cuba uno de los hombres más eminentes, carece de imitadores. Su palabra no es espontánea, su dicción no es sencilla, pero es incomparable en la actitud, en la serenidad con que dice las palabras más punzantes, en el modo expresivo de mover el cuerpo y de levantar las manos. Su oratoria es de las que entusiasman al público siempre que no trata de algo abstracto. Necesita de la preparación, y cuando prescinde de ella es confuso y rebuscado. Por eso brilla menos en el discurso de polémica que en el de propaganda. Sus discursos revolucionarios en Nueva York, más literarios que políticos, más ricos de hojarasca que de ideas, fueron la obra de largos días de trabajo. Al hablar sobre Céspedes y Martí el 10 de octubre de 1895, usó botones de fuego, recorrió el horizonte de las metáforas luminosas y se inspiró a la vista de una caída de sol. Como orador, creo que ha hecho cuanto ha podido hacer, y creo por eso que no hará más. Al perder España a Cuba, el señor Sanguilí perdió uno de los resortes mágicos de su palabra, la nota belicosa, valiente, de sus encrespadas giras. Cuando los Estados Unidos dejen a Cuba entregada a sus propios destinos, de la tribuna cubana habrá desaparecido el señor Sanguilí, y solo renacerá, como de sus cenizas, en los grandes días de remembranzas en que pueda desenvolverse la imaginación del extribuno, al recuerdo de fragorosas luchas en el pasado drama de nuestra esclavitud. Son muchos los que tienen al señor Sanguilí por más orador que escritor. Son muchos los que no leen sus artículos ni saborean sus libros, pero acuden presurosos a oír sus tempestades tribunicias. En este punto me hallo en pleno desacuerdo con los que así piensan. El orador tiene defectos de que el escritor carece. Sus discursos leídos pierden la intención que él sabe imprimirles con el gesto y con la mirada. He leído páginas bellísimas del señor Sanguilí que revelan su buen gusto, aunque por lo general su estilo es ampuloso y suele ser confuso al leerle por vez primera. Aunque el estilo de sus trabajos no es el de la época, y las oraciones incidentales de sus interminables párrafos tienen algo del castelar de la Hermana de la Caridad, yo gozo leyéndole. Se advierte en él una fantasía envidiable, un poder de nuestro idioma que es hoy cosa rara hasta entre los literatos de buena cepa, y la madurez de sus principios y las buenas lecturas que ha sabido cultivar disciplinadamente. Su discurso El descubrimiento de América resulta por eso una obra magnífica, porque el orador se sometió al escritor. Su estudio acerca de José de la Luz Caballero es, como obra crítica, un modelo de plan y desarrollo, aunque peca a trazos de indolencia rara en quien trabaja con extremada actividad y verdadero amor. El señor Sanguilí es un crítico completo, en quien concurre la fortuna de una frase brillante y hermosa. No podría escribir una novela, ni describir un paisaje, ni expresar con frase segura los desenvolvimientos de un alma creada por la suya. Pero juzga, y juzga con derroche de talento, y adornado de colores vivos de imaginación excelsa, el estado de ánimo de un pensador en el momento de producir y el medio en que la obra de arte se ha producido. Es un apasionado de Taine. Ha bebido en sus obras la filosofía del arte, los mejores principios para que el analista no caiga, rendido, en un infierno de conjeturas absurdas. No tiene las delicadezas de los poetas zorrillistas, pero aventájales en el equilibrio de sus facultades, en el equilibrio de su imaginación. Lo vemos admirable haciendo la crítica de Enrique Piñeiro, y frío trazando una silueta de amor en el álbum perfumado de una dama. Como crítico, su defecto capital es el poco dominio que tiene sobre sí cuando analiza algo que contraría sus ideas y sus aspiraciones. Por eso hallamos sensiblemente en su producción literaria la bilis de toda una vida de lucha moral, ataques injustos, exacerbadas páginas contra autores que inspiran sus inquinias. Pero aún en estas mismas hay algo que admirar. Nunca evita el ir al fondo de las cosas y aún gusta, gala de su talento, de profundizarlo todo. Bien es cierto que su erudición no es a la violenta, como la de muchos que entre nosotros y en todos los países alardean de sabios consumados. Figurando entre nosotros como estrella de primera magnitud, siendo para las letras cubanas un prestigio,
el señor Sanguilí ha sido y es un escritor que llega a la cumbre del Sinaí de la gloria sin aportar un caudal rico de producción. En otros países los genios llegan a la fama, esa coquetuela de las medianías, con obras que pueden cimentar la inmortalidad de un pensador. Entre nosotros no es así. El señor Sanguilí, con facultades extraordinarias, con un cerebro admirablemente organizado, ha escrito muchos artículos, magníficos artículos, ha hecho libros que, salvo el de José de la Luz Caballero, que no tiene condiciones para la posteridad, en Francia y en la misma España no pasarían de ser, por su formación, digámoslo así, más que el aviso de una eminencia que aparece. El señor Sanguilí no cree contraído con sus admiradores de Cuba el compromiso de hacer obras fundamentales, de más aliento que sus hojas literarias, que a pesar de su mérito, son poco para trascender a la época y para haber influido en ella. Nuestros descendientes, perdidas las obras del señor Sanguilí en las librerías viejas, muerta su producción a garras de voraz polilla, sabrán que existió en estos tiempos un gran escritor y lo creerán porque de algo valdrá, y no es esto broma, la palabra de honor de toda una generación. La significación política del señor Sanguilí es grande. Ha sido un sincero en todos los momentos, y acaso más acentuado en los instantes difíciles. Es este uno de los aspectos más interesantes del hombre público, y en el que su obra ha de perdurar. Sanguilí fue en Cuba siempre el estandarte del separatismo. La causa de tantos mártires fue en él una convicción. En la plenitud de la paz no aceptó más política que la de Yara, ni más bandera que la de Céspedes. Sanguilí influenció así poderosamente el espíritu libertador de este país. A través de sus páginas más hermosas, en la violencia de sus discursos más altivos, percibíase un rumor de ansias revolucionarias que vio cumplidas, como una sentencia del cielo, en el grito poderoso de Martí al levantar, como de sus tumbas, a los guerreros de la regeneración cubana. La historia del señor Sanguilí le da un carácter en la convención que atrae. Ha tenido el valor de sus convicciones y, por decirlo así, el valor de sus errores. En política no se escapan de ellos ni los que, penetrando en el paraíso de la inmortalidad universal, marcan su paso en el mundo con la huella inextinguible de las grandes ideas. Tal es para mí Manuel Sanguilí, el hombre de la Guerra de los 10 años, el Mirabeau de la Asamblea de Santa Cruz, el delegado a la Convención Constituyente de la isla de Cuba. Batallador, eternamente descontento. Los cubanos oímos y respetamos su palabra, sus batallas, sus descontentos. Pero a mí, cuando le veo entonar el clarín de guerra contra una frase mal dicha o contra la opinión baladí de un inconsciente, se me ocurre y ardo en deseos de gritarle: «Muere, Diágoras, puesto que no puedes llegar a ser Dios».